el tema que vamos a ver, como ya lo habíamos anunciado, ya lo habíamos dicho, se trata del sábado, que de hecho ya lo habíamos tocado, la semana pasada, pero como dijimos, es un tema bastante amplio, bastante complejo. De hecho, vimos muchos puntos importantes y vamos a hacer un resumen primero de lo que ya vimos de forma sencilla, rápida, para ponernos al tanto de lo que nosotros ya habíamos visto. Quizás si algún hermano no lo vio, quiere saber de qué se habla, de todas formas está guardado ahí en las predicaciones pasadas sobre lo que ya se había hablado, ¿no? Entonces se tocaron varios puntos que son muy importantes, que nosotros sabemos que cuando se habla del sábado hay mucha controversia, porque hasta el día de hoy hay muchas personas que les hablamos del sábado y nos hablan de que el sábado pues ya no estamos perdiendo el tiempo hablando del sábado, porque el sábado pone muchos pretextos, ¿no? Entre ellos, nosotros mirábamos la semana pasada que una de los primeros cuestiones que nos dicen es que, bueno, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el sábado fue dado a los judíos, y nos citan lo que se menciona en Éxodo 20, cuando se habla de los mandamientos. Entonces dices, ya ves, ese texto habla que se le dio al pueblo de Israel, se le dio esos mandamientos incluso como una señal. Entonces, ¿tú para qué me pides que yo tome esa señal cuando esa señal le pertenece al pueblo de Israel? Tú estás hurtando una señal que no te corresponde. Eso no es algo que tú deberías de hacer. Entonces es parte de lo que nos llegan a mencionar, ¿no? Entonces nosotros sabemos y empezamos a preguntar sobre este tipo de situaciones. Ahí está, hemos tenido un poquito de problemas con las presentaciones. Ya estaban listas, pero bueno, la tecnología puede llegar a fallar, y nos falló de hecho, pero ya gracias a Dios recuperamos ahí la presentación que teníamos aquí pendiente, y vamos a acomodarla. También ahí con mi hermano ministro falló un poco, pero qué bueno que sí la pudimos recuperar. Muy bien, entonces miren, esto fue lo que vimos la semana pasada, mitos y realidades sobre el sábado. ¿Cuáles son esos mitos que la gente ve? Bueno, primero, el mundo está lleno de diferentes. Los musulmanes guardan el viernes, los judíos el sábado, y la gran mayoría de cristianos guardan el domingo. Y se hacía esa pregunta, bueno, ¿quién tiene la razón o quién tiene la información correcta? Y decimos, pues es que tenemos que irnos al principio. Al principio Dios puso las informaciones, puso todo lo que se tenía que hacer. Entonces ahí está puesto las señales que puso nuestro Dios, el día, la noche, los meses, y está el texto desde Génesis. Ahí él nos puso. El mundo ha hecho lo que ha querido. Está el caso de Génesis, todo lo que se tiene, los calendarios que se han cambiado, pero eso ya es por cada quien, ¿no? Cada quien ha querido cambiar, ha querido hacer cosas distintas, y entonces no ha seguido su propia voluntad, pero para nuestro Dios siempre ha sido así, y el mundo ha tratado de cambiar. Ahora ya muchas personas conocen el séptimo día como domingo, porque ahora los calendarios se han cambiado. Me dice la hermana Teresa, revisa ahí el audio porque dice que no se escucha aquí en el micrófono. Entonces, no, nada más se escucha en esos audífonos. Checa cómo se escucha. Ese es el monitor. ¿Es el sábado para los judíos? Es lo que preguntábamos. Entonces nosotros veíamos y hacíamos y nos dábamos cuenta que si está el texto es verdad, pero inclusive en el mismo texto se habla de extranjeros. O sea que nuestro Dios nunca ha excluido a todos los extranjeros.
Y alguien podía decir o podía decir que, bueno, se habla de las personas que estén a cargo. Pero vemos más textos donde se menciona que la ley siempre ha existido, o sea, y la ley no ha sido solamente para el pueblo de Israel. La ley no solamente ha sido para el pueblo judío, sino que ha sido desde un principio. Y le decíamos, bueno, hay varios, ¿por qué lo aseguramos? Porque hay varios eventos como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fueron castigados? Si no existía la ley, preguntábamos. Pues fueron castigados porque infringieron la ley. Porque vino un diluvio, porque precisamente no se hizo lo correcto, lo que Dios mandaba. Entonces la ley ya existía. Entonces, ¿cuál es el origen del sábado? Bueno, lo vemos ahí en Génesis 1, Génesis 2, del 1 al 3, que Dios hizo formó todo. Ya hemos hablado también de esa lección, que por supuesto estaba nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero al final de cuentas Dios da ese mandamiento y dice, el séptimo día es para santificarlo, lo bendijo y lo apartó, no para el pueblo de Israel, no para los judíos, sino para que todo mundo reconociera el poder de nuestro Dios. Es un memorial de lo que nuestro Dios hizo en todo momento, en todas circunstancias. Entonces a eso se refiere, que para eso fue hecho el sábado, para recordar que nuestro Dios hizo esta parte. Bueno, ahí tenemos otro texto de Isaías 56, del 6 al 8, donde nuevamente se hace mención de esos extranjeros, dice, y los extranjeros que se han unido para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, y a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría a mi casa de oración. Y nuevamente hace mención de los extranjeros. Sí fue para el pueblo de Israel, pero nuestro Dios también desde un principio ha puesto y nos ha tenido en la mira también a todos los gentiles, que gracias a Él y gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se vino a sacrificar, estamos dentro del pacto, estamos dentro y podemos estar también guardando sus festividades. Decían, bueno, es que pues desde el Génesis, desde la creación, ya pasó mucho tiempo. Entonces pues quizás Dios ya cambió su plan, o cuando mandó a su Hijo, mandó a que cambiara su plan. Y ya lo dijimos, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando vino y dijo, yo no vine a cambiar ni las leyes ni nada, yo vine a obedecer, vine a cumplir. Entonces dice entonces la palabra de nuestro Dios puede cambiar, Dios se puede arrepentir. Entonces eso es algo que nosotros debemos de saber. Si Dios puede cambiar, si Dios se puede arrepentir, entonces para nosotros podríamos tomar y decir, bueno, es que a lo mejor sí, Dios se equivocó, Dios se puede arrepentir, Dios puede hacer otras cosas, pero nosotros vemos ahí los textos. ¿Qué dice Salmo 119 al 151? Pues ahí dice que nuestro Dios no cambia, que sus mandamientos son para siempre, desde que se fundaron, desde que nuestro Dios los puso, son para siempre. Algunos han tenido alguna transición, sí, es verdad, pero los mandamientos existen, tanto que hasta vimos un texto donde sabemos que incluso cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué creen que va a pasar cuando venga nuestro Señor Jesucristo? Pues igual se va a seguir guardando se van a seguir guardando el sábado. Entonces no es que es algo que se vaya a quitar, no es algo que nuestro Dios haya querido cambiar, sino que es algo que nosotros sabemos que va a continuar. Ahí está el texto, Isaías 66, 22 al 23, cuando venga que todo hombre, dice que Jehová así permitirá que vuestra simiente, vuestros hombres, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Entonces ese era un mito principal. El sábado no es solamente para los judíos, sabemos que el sábado está puesto para todos desde el principio. Luego decíamos que nuestro Señor Jesucristo han llegado a decir que ni siquiera guardaba el sábado, cosa que es falsa, dando algunos textos fuera de contexto, pero ya nosotros veíamos
cómo actuaban los fariseos, cómo le acechaban, cómo buscaban encontrar algún defecto. Sin embargo, vemos en pantalla muchísimos textos que habla que nuestro Señor Jesucristo sí guardó el sábado, que era una costumbre y que lo hacía constantemente, ¿no? Estoy pasando rápido los textos porque esto es un resumen nada más. Y preguntaba a nuestro hermano Gilberto, oye, ¿cómo se debe de guardar el sábado? Bueno, veíamos cómo lo guardan los ultra ortodoxos judíos, que son muy rigurosos en la ley, pero nosotros dijimos, tenemos que irnos al texto, a lo que dicen las escrituras, y dice que el sábado se debe de guardar sin profanarlo. Mirábamos qué significa profanar, que no guardarle el debido respeto, la debida honra. Entonces el sábado se debe de honrar, se debe de respetar, se debe de tener eso es algo maravilloso, es una fiesta de nuestro Dios, es algo que es invaluable, que es algo que nosotros debemos de estar felices, gozosos. También tenemos el texto de Isaías 58, el 13 al 14, y explicamos cada una de sus palabras, cómo es que dice que nos debemos de deleitar, nos debemos de sentir contentos y estar felices, ¿no? Entonces, pues no. Bueno, ¿puede haber imprevistos? Sí, nosotros mencionábamos que había varios imprevistos en un sábado que pueden suceder, y preguntamos qué podemos hacer en ese momento. Bueno, tenemos que también tener un poco de empatía por los hermanos. Si hay alguna persona accidentada, enferma, pues acudir, encargar a una persona y llevarla, o ver la forma dependiendo del tipo de situación, pero no quedarse ahí como quizás algunos pueden llegar a hacerlo, ¿no? Decir que se tiene que hacer algo hasta que termine el sábado. Entonces veíamos el texto de nuestro Dios y era lo que veíamos, ¿no? Entonces aquí nos quedamos y aquí avanzamos. Este es otro de los mitos más grandes que nos dan para decir, ¿sabes qué? El sábado ya no es, lo importante es el domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó en domingo. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque yo sé que nada más este tema, y tengo más temas, más cosas que quiero tocar del sábado, 4 puntos en realidad. Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible, pero que también quede entendible. Este solo tema nos podría llevar toda la hora. Pero vamos a irnos a lo lógico y a las escrituras, a lo que menciona nuestro Dios. Y ellos nos dicen, oye, pero si Cristo resucitó en domingo, pues ¿qué no debería ser el día de reposo? Bueno, primero, Cristo no resucitó en domingo y no es lo que yo quiera, lo que yo piense o lo que debería. Aquí lo que siempre tenemos que basarnos es en lo que dicen las escrituras. Porque pues sí, yo también puedo decir, como comentamos, que hay personas que dicen, no, pero es que yo quiero guardar el miércoles, ¿cuál es el problema? Yo quiero tener otro día, no necesariamente el sábado, pero es que eso no lo mandó nuestro Dios, y nosotros estamos para obedecer a Dios, no a lo que yo quiera o a lo que a mí me acomode o me sienta más cómodo, sino lo que manda las escrituras y lo que manda nuestro Dios. Entonces, inclusive podríamos decir, bueno, y si Cristo resucitó un miércoles, ¿también tendrías que reposar el miércoles? Es que no es lo que uno quiera, sino lo que está en las escrituras, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces eso es lo importante y es lo necesario, porque inclusive aunque Cristo haya resucitado en domingo, ¿dónde dicen las escrituras que a partir de ese domingo que resucitó, que no es así, que ahorita lo vamos a ver, entonces ahora cambió el día y ahora tienen que guardar? No hay ningún solo texto que lo digan. Inclusive nuestro hermano, cuando ya en muchas ocasiones hemos hablado de este tema, el hermano ministro nos decía y se ponían materiales donde la misma iglesia popular decía, nosotros lo cambiamos porque nosotros quisimos, porque nosotros así lo hicimos, pero no es porque nosotros lo hubiéramos, no es porque esté en las escrituras, sino porque nosotros tenemos el poder de hacerlo y lo vamos a hacer. Y ahorita vamos a ver desde cuándo se cambió esto, porque incluso está en la historia. Afortunadamente no lo han quitado. Afortunadamente usted puede meterse a Google, puede buscar información de cuándo se cambió el sábado por el domingo y le va a salir la historia, le va a salir todos los datos, y afortunadamente no está restringido. Entonces es algo que nos debe de quedar muy claros. Ahora vamos a lo que ellos nos dicen, ¿no? Porque es lo que comenta. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Bueno, mira, Cristo murió un viernes y resucitó un domingo, entonces es viernes, sábado y domingo.
Entonces ya ves, es viernes 1, sábado 2 y domingo 3, ahí está, 3 días, listo. Entonces ya con eso nos dicen, ya ves, aquí están dice que 3 días, dice el texto, entonces al tercer día es domingo y entonces resucitó en domingo. Y luego nos citan el texto. Y cuando fueron muy de mañana, el primer día de la semana, Cristo ya no estaba, ya había resucitado. Ya ves, entonces Cristo resucitó en domingo. Así nos dicen. Sí, pero no, porque las cuentas no salen. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en lo que dicen las Escrituras. Y entonces, afortunadamente, y nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo son muy sabios, y sabiendo que estas cosas iban a pasar, nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dio específicamente muchos detalles de tanto de su venida, primera venida, segunda venida, y también de su crucifixión. Hay muchas profecías, dicen que son más de 100 profecías donde se habla de todo esto que iba a acontecer, que todo le iba a acontecer a nuestro Señor Jesucristo. Y entre esos detalles que se mencionan, hay uno clave, principal e importante, que es lo que cuando a nuestro Señor Jesucristo se le pide una señal, y se le dice, bueno, ¿qué va a pasar qué señal nos vas a dejar de que tú vas a volver? Y ahí lo vemos en Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, esto es lo importante, 3 días y 3 noches, ¿qué nos está diciendo? Que son 3 días de 24 horas, 3 días completos. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días, y lo vuelve a recalcar, 3 días y 3 noches. No un día como lo cuenta la Iglesia Popular, no un día de que a lo mejor un día pueden contar para ellos de las 3 a las 12 como ellos lo cuentan, para ellos un día. No, ahí dice y aclara, 3 días y 3 noches, son 3 días de 24 horas. Eso es el punto más importante. Entonces, si hacemos eso, pues las cuentas no salen. Nosotros sabemos, estudiando las Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo muere, dice ahí que a la hora de las 3 de la tarde para nosotros. Pero entonces si contamos del viernes 3 de la tarde al sábado 3 de la tarde es un día. De sábado 3 de la tarde a domingo es otro día. Ahí son 2 días. ¿Y qué pasó con los demás días? Bueno, entonces ahí nos haría falta otro día. Y si seguimos esa cuenta, realmente para ellos tuvo que haber resucitado entonces un lunes a las 3 de la tarde y no muy de mañana como dice el texto. Entonces las cuentas no salen. Entonces no sale correctamente. Y ponemos la hora en que Jesucristo murió. Pero ahorita vamos a ir viendo más al detalle porque en base a eso, ¿no? Entonces Lucas 23, 44 al 46 nos dice, y cuando era como la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. ¿Cuál es la hora sexta y cuál es la hora nona? Bueno, nosotros sabemos que la hora sexta es las 12 y la hora nona es las 3. Entre ese tiempo hubo oscuridad, y luego dice que finalmente cuando son la sexta, la nona, Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué quiere decir expiró? Bueno, entregó el espíritu, murió. Esta es otra versión de traducción del lenguaje actual, y lo dice ya más claramente con las horas correctas. Como a las 12 del día el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en 2, de arriba abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. Otra versión de la versión nueva, pero sigue diciendo lo mismo. Entonces dice Lucas 23 del 53 al 54, y quitando lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual ninguno había sido puesto, y era día de la víspera de la Pascua. También en otra ocasión hemos hablado que Jesús guardó la Pascua que está establecida que fue establecida desde un principio. El pueblo de Israel recorrió y ellos guardaban el 15, nosotros el 14, había 2 Pascuas, y estaba para rayar el sábado. Entonces Lucas 23 del 53 al 54 nos hace mención que faltaba poco tiempo. Entonces esto es importante porque a nosotros no se nos debe de olvidar que cuando hablamos de días en las Escrituras,
los días, ¿cómo se cuentan? Les pregunto. Pues yo creo que la mayoría sabemos que incluso en Génesis está que los días, como Dios los contó, dijo, y fue la tarde y la mañana. O sea que los días para nosotros, como leyendo las escrituras, el día empieza aproximadamente a las 6 de la tarde. Sabemos que hay diferentes zonas horarias donde el sol se oculta, pero es de tarde a tarde. Entonces cuando está oscureciendo, ahí es cuando empieza el día, no como ahora que tenemos, heredamos el calendario romano y que ellos ponen a partir de las 12 de la noche, pero para nosotros está claro que eso no cuenta de esa forma. Entonces así es como nosotros lo tenemos que tomar en cuenta. Ahora, hay algo que a nosotros también nos debe de quedar muy claro. Cuando hablamos de esta parte de los evangelios, aquí es donde viene mucha confusión para el mundo religioso, porque primero no cuentan los días como se contaban en ese tiempo, y que nosotros todavía nos debe de quedar claros cómo se contaba, sino que también cuando se habla de los evangelios, hasta incluso hay muchas personas que dicen, yo no creo en ninguna religión, yo no creo en la Biblia, yo no creo en nada de eso, porque lo que dice ahí se contradice, se equivoca mucho. Yo leí desde el Génesis al Apocalipsis y no entendí nada. No entendí nada. Es más, leyendo los 4 evangelios, ellos mismos no se entienden. Los evangelios se contradicen entre sí y no está claro esa parte. Lo que pasa es que no, una cosa es leerlo de corrido y otra es leerlo ya con una comprensión y empezar a analizar y empezar a utilizar y ver bien y analizar. Nosotros sabemos que las escrituras se tienen que leer no solamente de forma literal, sino espiritual, sino simbólica, sino profética. Entonces no es la única, no es solamente es leerla de corridos. Y entre esa parte también nos debe de quedar claros que los evangelios son sinópticos. ¿Qué quiere decir sinópticos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que los evangelios son sinópticos? ¿Qué es sinóptico? ¿Alguien tiene algún comentario? Vamos a ver si, vamos a revisar. Bueno, ahorita todavía no hay preguntas. Bueno, sí hay una de la hermana Flor. Pasa a vosotros, hermanos. Una pregunta: ¿no se celebra las fiestas judías porque no estamos circuncidados? Y el bautismo es una circuncisión, pero no tiene el mismo significado de la circuncisión natural. No, nosotros celebramos la fiesta que está establecida por nuestro Dios. Ellos hicieron un cambio y también esos temas son muy buenos, muy importantes, porque inclusive hay 2 sábados, como lo mencionan, que es el 15 y el 22, que nosotros ya no lo guardamos. Pero ¿por qué no lo guardamos? Digo, ahorita no quiero entrar en ese tema para que no nos gane el tiempo, pero también hay una explicación de eso. ¿Por qué no guardamos el 15 y el 16? Porque inclusive era la fiesta de la Pascua, pero acuérdense que eran 7 días de panes ácimos seguidos que se tenían que celebrar, y el primero y el segundo eran sábados ceremoniales, y ahorita no los llevamos a cabo. Por eso les decía, hablar del sábado es muy amplio. Si ya hablamos una parte y no nos dio tiempo, y todavía tengo varios detalles que ver, pero más adelante, hermana Flor, podemos ver exactamente ese tema nada más, de por qué los judíos celebran el 15 y nosotros el 14, y por qué ya hay otros sábados que nosotros no celebramos. Pero vamos a ir avanzando. Entonces, lo que les decía de los evangelios sinópticos es, ¿qué es sinóptico? Para nosotros, ¿qué significa? Bueno, se los voy a poner con un ejemplo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, presenciamos un accidente o un evento importante, nosotros somos testigos de algo que está ocurriendo. Esto lo saben muy bien las personas que estudian o que analizan sobre algún accidente, sobre algo que pasó, cuando le preguntan a los testigos. Pero no es lo mismo, y no van a ver lo mismo, ni van a tener los mismos detalles todas las personas que estuvieron alrededor. ¿Por qué? Porque cada quien está en una posición diferente, desde su propia perspectiva, desde su propio punto de vista, está viendo el mismo evento. Todos están viendo el mismo evento, pero cada quien lo ve con su propia forma. Entonces, ¿qué
qué es lo que pasa aquí con los evangelios sinópticos, que si bien los 4 son inspirados por el Espíritu Santo, cada uno pone su perspectiva y su punto de vista. Por eso a veces nosotros vemos que a alguno le falta algún detalle. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Del mismo evento que se está mencionando, uno va a poner, ¿sabes qué? Esto sucedió así, pero lo va a contar a su forma, a su manera. Entonces, cuando se habla de lo sinóptico, quiere decir que presenta las partes principales de un asunto de manera clara, rápida y resumida. O sea, que cada quien le da su propio punto de vista. Entonces se conocen, muchos nada más consideran Mateo, Marcos y Lucas como sinópticos y a Juan lo dejan fuera, pero los 4 hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el evento importante que se menciona de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero cada uno de ellos aporta y habla sobre lo que ellos vieron de acuerdo a su punto de vista, que es el mismo evento. A ver, vamos a ver el ejemplo para que nos quede claro. Por ejemplo, con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos mencionan los evangelios? Por ejemplo, en Lucas 3, 21 y 22, que dice: y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecho una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Ok, ahí ya tenemos el punto de vista de Lucas y nos menciona que mucha gente se estaba bautizando. Y también Jesús fue bautizado y orando se abrió los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Eso es lo que nos menciona Lucas, nada más. Ahora, ¿qué nos menciona Marcos? Dice Marcos: y aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Fíjense que aquí ya hay una diferencia. ¿Qué dice? Y aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Aquí Marcos ya dice de dónde venía Jesús, pero si vemos Lucas no nos mencionó eso. Lucas no nos dijo que Jesús venía de Nazaret y fue bautizado, y luego dice, nada más dice Jesús fue bautizado y ya. Acá nos dice y fue bautizado por Juan en el Jordán. Da más detalles del mismo acontecimiento, pero da más detalles. Y luego subiendo del agua vio abriéndose los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. Entonces ahí vemos la diferencia. Ya hay una diferencia entre estos dos que están hablando del mismo evento, pero uno nos da unos detalles que el otro no nos da. No, y no son los únicos, también vamos a ver lo que dice Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea, lo mismo que mencionó Marcos, y a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan, y esto es lo que no mencionaron ninguno de los dos, mas Juan lo resistía. Aquí hay otro detalle que no se menciona por ninguno de los dos. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he de menester, hasta dice el diálogo que aconteció: yo he de menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. El mismo evento, pero con otros ejemplos, con otros detalles que no se mencionaron en los otros. Ya habla de un diálogo, ya habla de una resistencia que tenía Juan. Entonces ya nos habla de otras cosas que no vimos en los primeros 2 evangelios. Entonces por eso se le conoce como sinóptico. ¿Qué nos dice Juan? Y dice Juan del 1 al 29 al 34. Dice: él siguiendo día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice, esto no lo mencionó Mateo ni Juan, ni ninguno de los otros: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ven, este es otro detalle más que no mencionó ninguno de los otros 3, pero que al final de cuentas tenemos que reconstruir entre los 4 toda la historia completa del bautismo, y entonces ya nos da detalles más precisos de la historia completa de nuestro Señor Jesucristo, porque es verdad que, y eso es hasta mucho mejor para nosotros, que nos da y nos dice que los evangelios son reales, porque sería extraño, sería muy raro que los 4 evangelios estuvieran escritos exactamente igual, sería muy sospechoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada uno reporta y dice lo mismo,
del mismo evento, pero da unos detalles que uno y que otro no da. Entonces, bueno, terminamos de leer. Quita el pecado del mundo. Este es el que dije, tras de mí viene un varón. Nada de esto se mencionó en los otros tres, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizado con agua, y Juan dio testimonio diciendo, vi el Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Yo no le conocí, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender. Y fíjense cuántos detalles más que no se mencionan en ninguno de los otros tres. Sobre quien descendiera el Espíritu y que reposare sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, ¿son necesarios 4 evangelios que hablan de nuestro Dios? Sí, claro que sí, porque ya vimos que hay detalles que se les pueden pasar a uno y a otro, pero al final están hablando del mismo evento, y es importante que tengamos esos puntos de vista. ¿Por qué les digo todo esto? ¿O por qué les comento esto? Bueno, porque así lo voy a tratar de resumir porque nos está ganando el tiempo, pero porque así vamos a encontrar textos donde vemos que habla, por ejemplo, de las Marías, que dicen en un principio que ellas se apresuraron y compraron antes del sábado, y luego dice que después del sábado. Entonces, ¿cómo? ¿Se confundieron? No, simplemente lo que pasó es que, acuérdense que estábamos hablando que también estaba la fiesta de la Pascua que guardaban ellos, y en esa festividad lo que pasa es que un sábado es de la Pascua y el otro es del sábado. Entonces, al final de cuentas, hay que entender y hay que reconstruir. En esta imagen está reconstruido todo el acontecimiento desde el martes. Acuérdense que hablando de cuando murió nuestro Señor Jesucristo, incluso se tenía que preparar el cordero desde el día 10, y el día 14 tenía que prepararse entre las 2 tardes, o sea, terminando, en este caso el martes en la tarde, y el miércoles en la mañana fue cuando sucedió, cuando comieron el cordero pascual, cuando después pasó el tiempo, se fue nuestro Señor Jesucristo a orar, cuando los apóstoles se dormían, que no podían velar con él, cuando todo eso ya lo conocemos, y que nuestro Señor Jesucristo se puso que dice que uno de los evangelios dice que sudaba hasta como gotas de sangre, de la tensión, de la presión que tenía, del momento tan importante que iba a acontecer para nosotros, porque lo dice también en la profecía, Daniel dice que nuestro Señor Jesucristo hasta nos dice el día que a la mitad de la semana, que ese es otro tema muy bonito, una profecía de las 70 semanas, y nos dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio. Para nosotros queda claro que esa parte que se habla es cuando iba a morir nuestro Señor Jesucristo, que sería un miércoles. Entonces nuestro Señor Jesucristo para nosotros muere un miércoles, y sí nos salen las cuentas, un miércoles muere a las 3 de la tarde, en lo que se lleva el cuerpo que baja José de Arimatea, que van y que lo llevan y lo sepultan, y que se apresuran porque ya va a empezar la Pascua de los judíos, que ya es el día jueves. Entonces algunos dicen, bueno, puede ser más o menos entre 4 o 5 de la tarde, que es cuando ya se queda el cuerpo, y como dice, reposó en el corazón de la tierra. Entonces se toma esa hora, se puede tomar esa hora, 4 o 5 de la tarde, y se empieza a contar de 4 o 5 de la tarde de miércoles a jueves 5, vamos a ponerle a 5, de miércoles 5 a jueves 5, un día, de jueves 5 a viernes 5, otro día, de viernes 5 a sábado 5, otro día. Entonces fue poquito antes de que terminara el sábado cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Por eso cuando llegan las Marías ya no está, porque no dice que lo vieron, ya no está en la tumba, que hasta un ángel le dice, ¿a quién buscan? Y que se asustaron. Entonces ya no estaba. Cuando dice muy de mañana llegaron, ya no estaba el cuerpo, ya no estaba, porque ya había resucitado, y resucitó en un sábado, casi terminando el sábado. Eso, entonces así es como nosotros podemos ver y ir analizando que realmente nuestro Señor Jesucristo no resucitó un domingo. Y les vuelvo a repetir, y aunque lo hubiera hecho,
¿En dónde está el texto donde dice que a partir de su resurrección se tiene que ahora guardar y cambiar ese día? No hay ningún texto. Es como ellos lo quieren interpretar, pero no hay ningún texto que diga eso. Entonces tampoco es un argumento fiable, aún siendo verdad, no es un argumento porque no tiene bases bíblicas para decir, es que el día en que Cristo resucitó, no lo es. Y como ya vimos aquí el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo resucitó en un sábado, así de manera rápida y práctica. Yo sé que hay que ver muchos detalles, hay que ver los textos, hay que ver cuando las Marías van, cuántas veces fueron. Entonces son muchos detalles que luego los podemos tocar, que siempre la mayoría de veces los hablamos cuando es la fiesta de la Pascua, pero son detalles muy importantes que vamos reconstruyendo toda la historia con los 4 evangelios y al final de cuentas encaja a la perfección. No tenemos que imitar, no tenemos que mentir con los textos, porque si los acomodamos debidamente de una forma correcta, entonces encajan todos y para nosotros queda muy claro que nuestro Señor Jesucristo resucitó en un sábado. Bueno, entonces vamos con el siguiente mito. El siguiente mito también es clásico, que lo he visto en muchos pastores que nos mencionan. Pero es que en el en el Nuevo Testamento ya nadie guardaba el sábado, ni judíos ni gentiles. Y nosotros decimos, no puede ser, pero si nosotros vemos muchos textos, no. Y por ejemplo, nosotros, mira, ¿qué dice Lucas 23:56? Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Este es uno de los textos que les mencionaba, que habla de ellos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, dicen, nosotros decimos, mira, aquí habla de que descansaron un sábado. Ah, sí, pero yo también tengo textos. A ver, explícame este texto. Y nos dicen, está también el apóstol Pablo de Hechos 17:2. ¿Qué día guardaban los apóstoles? Pues también dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Entonces le decimos, ya ves, ahí hay 2 textos que mencionan que se sigue guardando el sábado en el Nuevo Testamento. Bueno, y a ver, ¿cómo me explicas Juan 20:19? Dice, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y dice, ya ves, mira, primero, ¿qué día es? Domingo. Luego, dice que estaban todos juntos, como fue tarde aquel día y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Y nos dicen, ya ves, ahí está hablando de que todos estaban reunidos y todavía llegó Jesucristo en un domingo y todavía hasta los saludó. O sea, les dio el visto bueno de que estaban haciendo un culto en un domingo. Entonces, no, a ver, pero hay que analizar bien el texto. ¿Qué nos está diciendo ese texto? ¿Que los judíos estaban celebrando un culto? ¿Que los judíos estaban guardando el sábado, que estaban adorándole a Dios? ¿O por qué estaban juntos? Ahí lo dice el texto. Estaban juntos por miedo de los judíos. ¿Qué había pasado? Nuestro Señor Jesucristo, para ellos, estaba muerto. Todavía no tenían el dato de que él había resucitado. Entonces tenían miedo de las represalias que iban a tener los judíos. No se reunieron para celebrar un culto, se reunieron para esconderse, que es muy diferente. Entonces no podemos decir que es que ese día estaban celebrando un culto, como muchos lo quieren pasar. Otro texto, dice Hechos 27, y el día primero de la semana juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces decía, mira, aquí Pablo también ya está cambiando el día. Dice, ¿qué día es? Pues el día primero de la semana. ¿Cuál es el día primero de la semana? Domingo. Y estaban juntos todos sus discípulos a partir del pan. O sea, que estaban comiendo, entonces estaban todos reunidos. Y todavía Pablo presidió esa reunión y les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? ¿Qué enseñaba Pablo? No les enseñaba a Pablo cómo hacer tiendas, les estaba enseñando doctrina. ¿Qué les enseñaba a Pablo? Les estaba hablando de la palabra de Dios. Y entonces, ya ves, aquí está un culto en vivo. ¿Quieres un culto? Ahí te doy un culto. Y el primer día de la semana, junto a los discípulos a partir del pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir. Y acuérdense, y ahí dice, ya alargó el discurso hasta la medianoche, que inclusive, si seguimos leyendo, ya sabemos que murió joven, que estaba arriba en el tercer piso, se cayó.
ya no tenía, afortunadamente llegó Pablo, lo restauró, y entonces ya ves, él estaba dando la palabra en un día de la semana. ¿Sí? ¿Está diciendo lo correcto? Sí, está diciendo lo correcto. Pero si leemos desde Hechos 20, desde el principio está empezando a relatar lo que estaba haciendo Pablo. Toda la ruta que estaba teniendo Pablo. Ahorita ya no la vamos a leer, pero léanla con calma en sus casas y van a ver, y pasó por tal lugar y duró 3 días, duró tantos, y en tal lugar hizo esto. Y entonces está haciendo una remembranza, un recuerdo y sacando un itinerario de lo que hacía Pablo. Y entonces dice que llegó con estos hermanos y que tanto así, pues es que esto hasta el día de hoy pasa. Acuérdense cómo contamos los días. El sábado, ¿a qué horas termina para nosotros? Para nosotros el sábado termina, bueno, dependiendo la zona y dependiendo el ciclo, si es verano o si es invierno, 6, 7 de la tarde. Y entonces, ¿qué pasó? Los hermanos de ese lugar estaban felices de que estaba Pablo. Y como cuando llega un administrador de estado, cuando llega un hermano a visitarnos que tiene mucho conocimiento, queremos exprimirlo al máximo, seguimos platicando, termina el sábado y seguimos platicando y hablando y diciendo, hermano, ¿y usted cómo ve este texto? ¿Y qué piensa de este texto? Y bueno, yo esa costumbre la tenemos mucho allá en el sur y me ha gustado mucho que llegue. Claro, el hermano también hay que tener cierta empatía por el hermano, pero a veces, como sabemos que es un hermano que tiene tanto conocimiento y sabe tanto, queremos exprimirlo y le hacemos preguntas y otras preguntas y nos dan las 12, 1 de la mañana y se le sigue preguntando. Es lo mismo que pasó aquí. Los hermanos estaban contentos viendo a Pablo, escuchando lo que querían aprovecharlo, porque dicen que al día siguiente Pablo se tenía que ir, pero no están celebrando un culto normal, sino que sino que lo están aprovechando y están aprovechando hasta el último momento para sacarle todo el conocimiento al apóstol Pablo. Eso es lo que está diciendo. Otro texto más que nos llegan a decir, dice 1 Corintios 16 del 1 al 2, y en cuanto a la ofrenda, ya ves, dice, mira, ya no se habla de diezmo, también nos mencionan eso, sino que la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que ordené la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Guardárnoslo para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Y a veces dice, están diciendo que se deben de recoger ofrendas porque Pablo va a llegar el lunes y cuando llegue, luego vuelven a pedir, entonces se vuelve algo tedioso y feo, ¿no? Porque están recogiendo ofrendas y también cooperación para Pablo. Pero se habla que cuando que tienen que recogerlo cada primer día de la semana, o sea, cada domingo. Sí, se está hablando que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No que se tenga que hacer un culto. No se está hablando de un culto, nuevamente volvemos a lo mismo, sino que, porque en sábado se hacían los cultos, que ahí sí ahorita vamos a ver muchísimos textos, muchos sábados que se mencionan, pero se ve mal que en ese momento que se están recogiendo los diezmos, las ofrendas, todavía lleguen y todavía pidan más dinero para los santos. Entonces es como cargarle la mano a la iglesia, ¿no? Ya tienes que dar tu diezmo, tienes que dar tu ofrenda y todavía viene otro hermano y tienes que dar más. Entonces dice Pablo, pues no hagan en sábado, mejor háganlo el domingo, cada uno vaya cooperando y así no se ve tan mal el sábado. Eso es lo que dice el texto, pero ellos no los quieren cambiar para decir que es un domingo. Entonces, Hechos. Ahora, si hablamos de días, pues aquí lo dice en Hechos. La iglesia primitiva fue una época hermosa, que claro, fueron perseguidos, sabemos que sufrieron mucho, pero fue hermoso la comunión que tenían entre ellos, la unión que tenían como iglesia, lo mucho que se apoyaban. Y aquí lo dice, aquí lo constatan Hechos 2, 42, 44 y 46, dice, y perseverando en la doctrina los apóstoles y en la comunión, o sea, en la unión, en la convivencia y en el partimiento del pan y en las oraciones, y todos los que creían estaban juntos, todos, y tenían todas las cosas comunes, y perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día, ¿qué significa? Todos los días. Ellos estaban todos los días reunidos, permitiendo
partiendo, el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Entonces no era un solo día que se reunían para comer, sino todos los días estaban unánimes juntos, perseverando. ¿Qué necesitas, hermana? ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué tienes? ¿En qué te podemos ayudar? Era una comunión hermosa, una comunión muy, muy bonita que llevaban ellos, y que no solamente se reunían los domingos, sino todos los días. Entonces no nos pueden decir que ese es un punto, una base principal para decir. Ahora, si queremos hablar de eventos, bueno, pues aquí los tenemos. Miren, tan solo en estos textos que sacamos, se hablan de 84 cultos celebrados en sábado, solamente. Y si quieren dar por bueno el de Hechos como una reunión, como un culto, el de Hechos 27, pues vamos a hacer la cuenta. En Antioquía, en Hechos 13, 14 al 44, se hablan de 2 sábados. En Filipos, en Hechos 16, 12 y 13, de un sábado. En Tesalónica, 17, 1 y 2, se hablan de 3 sábados. En Corinto, Hechos 18, del 4 y al 11, se hablan de 78 sábados. Acuérdense que ahí dice que Pablo se quedó por un año y más tiempo, y estuvo los sábados, ahí lo hace mención. Entonces, nada más en estos textos hay más, no son los únicos, se mencionan 84 sábados. Y entonces, si tú me dices que el de Hechos lo quieres dar como válido para celebrar un domingo, pues yo te muestro 84 sábados y quién gana. Entonces no es una base sólida decir que porque un día se reunieron en domingo, pues ya hay que reunirnos todos los domingos, cuando aquí en las escrituras está claro que los días principal o el día principal que siempre se han reunido son los sábados, no el domingo. Por eso decimos, no, es que no hay bases, no hay formas de ponerlo a ese punto. Información. ¿Cuántos sábados conoces en las escrituras? A ver, quiero que me escriban mis hermanos, a ver, que me comenten. ¿Cuántos sábados? Yo estuve haciendo y saqué una lista, definitivamente hay más. Consultaba con algunos hermanos ministros, con algunos compañeros, ¿cuántos sábados hay en realidad? Porque se mencionan nosotros regularmente conocemos 2, pero no son los únicos. Entonces, ¿cuántos sábados hay en las escrituras? Miren, estos los vamos a poner. Sábado semanal, que bueno, podemos poner el texto de Éxodo 20, del 8 al 11, pero sabemos que desde el Génesis está. Sábado ceremonial o anual, que son Pentecostés, que son los días de cabañas, el primero y el octavo. Sábado de reposo, este es un sábado que se habla ahorita vamos a ver el texto, que también en ese mismo texto se habla de un sábado de reposo, pero en el milenio. Y a veces nos dan ese texto para también confundirnos, decir, en Hebreos se menciona, Hebreos 4, y dice, mira, ahí está diciendo que ya no se debe celebrar el sábado, también nos los dan como argumento. Otro sábado, se menciona que el sábado, aunque no es ni sábado semanal ni ceremonial, cuando se hace un conteo de Pentecostés, hay unos días que no se guardan ni semanal ni ceremonial, pero son considerados para el conteo como sábados. Conteos de la Pascua a Pentecostés. Ya sabemos que son 7 semanas. Entre esas 7 semanas hay 7 sábados. Bueno, ahorita les voy a poner un ejercicio, a ver si me pueden contestar esa parte. Y bueno, estos no son sábados propios, pero se conocen como años sabáticos, cada 7 años, 50 años. Inclusive un hermano me comentaba, bueno, cuando el pueblo fue excluido, ahí dice que descansaron sus sábados la tierra. Ese es otro sábado de descanso que también se menciona. Pero esos son sábados que se mencionan. Si alguno tiene algún otro sábado, coméntelo. Algún otro sábado aparte que yo no vi, que yo no pude ver, comenten ahí, pónganlo ahí en los comentarios qué otro sábado conocen ustedes de todos los sábados que conocemos, ¿no? Entonces en el reposo en Hebreos 4:1, del 1 al 11, bueno, ya no está ganando el tiempo, pero se los voy a resumir. Hay 3 sábados. Cuando se habla y cuando nos dicen, generalmente nos dan este texto de Hebreos 4:9, y por tanto quedó un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo, y nos dicen, ya ves,
queda, quiere decir que es a futuro. Entonces ya no debes de celebrar el sábado, porque ese sábado va a ser para futuro cuando vengas. No es verdad. Lo que pasa es que en esos textos hebreos y el apóstol Pablo está mencionando 3 sábados. Léanlo con calma en sus casas, vayan viéndolo con calma, pero aquí se los voy a resumir. Cuando se habla en Hebreos 4, del 1 al 11, se mencionan 3 tipos de sábados. Se refiere al milenio, y ahí lo dice el texto, léanlo muy bien, y no entrará en futuro. Cuando se habla en el versículo 8, se habla del reposo de entrar a la tierra prometida, y el versículo 10, reposo del sábado, que hasta ahorita lo llevamos a cabo. Entonces, de esos 3 reposos se habla en Hebreos. Bueno, miren, ahí este es uno de los ejercicios que les decía. Este es una contabilidad antes de que se cambiara la festividad, porque ya también se ha hablado. Antes era el 6 de Sivan, ahora es el 5, antes era el 5 de Sivan, ahora es el 6. Se cambió un mes que tenía 30 por 29, y por eso se tuvo que alargar, que eso ya lo vimos en la fiesta de Pentecostés. Esos temas ya se han visto de la contabilidad de ahora. Pero aquí la pregunta, tómenle un screenshot a esa pantalla y se los dejo de tarea. ¿Cuántos sábados ven ahí? Yo les mencioné y les di una lista de por lo menos 6, 7 sábados. ¿Cuántos sábados ven ahí? Sábado ceremonial, sábado semanal, sábado de conteo, sábado... Hay varios sábados. ¿Cuántos sábados ven ahí? Bueno, híjole, ya me ganó el tiempo, pero yo quería ver más cosas. ¿Cuándo se celebró, cuándo se cambió el día? Porque eso está en la historia. Nosotros lo podemos buscar. Cómo se fue cambiando el día de reposo, cómo está recordado, cómo está establecido, quién cambió el sábado por el domingo, y eso lo podemos buscar en internet, lo podemos googlear. Ahí está Constantino, y nosotros tenemos que fue en el 325, pero poco a poco lo fueron cambiando progresivamente, no lo hicieron de golpe. En el 321, en el concilio de la Odisea, se decretó que por lo menos los residentes de las ciudades, dice que los magistrados y las personas residentes de las ciudades que reposen y cierren todas sus oficinas en el día venerable del sol. Eso fue progresivo, eso fue el 321, luego viene el concilio de Nicea en el 325, donde nosotros ya hemos estudiado bastante de ese duelo, de esa pelea donde fue Atanasio contra Arrio, donde se pelearon, donde Arrio defendía, porque aquellos decían, no, nosotros creemos en la Trinidad, nosotros creemos en que Jesús, Dios y el Espíritu Santo son una misma persona, misma identidad, en que ahora ya no tiene que ser el sábado por el domingo, y luego fue desterrado, y esos son temas bases que vemos para hablar de profecía, ¿no? Que nos habla mucho de eso. Entonces es muy importante ver todas esas partes, como inclusive hasta todavía en el concilio de Trento, en el que llevó mucho tiempo, que del 1545 al 1563 se refuerza eso que comentaron ellos, que el domingo tiene que ser el día de guardar, que hay un credo de la Trinidad que no se puede mover, que sus escritos están al mismo nivel que la Biblia, que lo que ellos digan, eso tiene que ser, que las fuentes son inspiradas por ellos divinamente. Se habla del pecado original, de los sacramentos, del celibato, del purgatorio, en fin, todo este tipo de cosas que nosotros vemos, y que no es porque yo lo diga, no es porque a mí se me antoje, sino que incluso en sus escritos, como aquí vemos la bibliografía abajo, Lucius Ferraris, se menciona ahí en la Pronta Biblioteca, tomo 6, página 26, donde ponen al Papa al mismo nivel que Dios. Dice, el Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes, Señor de señores, que tiene la plenitud de poder, a que Dios el omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. Imagínense, a ese nivel se llega a poner a una persona que puede hacer y cambiar o contradecir lo que dice nuestro Dios,
y que está en todo su derecho y que lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, pues ahí vemos que por eso cuando nosotros leemos en algunas Biblias, pues ya eliminaron ya eliminaron parte de los mandamientos. No te harás imagen, no está. ¿Por qué? Porque no conviene, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó con los demás mandamientos? Bueno, se fueron corriendo. Luego no está el sábado, dice santificarás las fiestas. ¿Pero cuáles fiestas? Navidad, Halloween, ¿qué fiestas? No lo especifican cuando en la versión antigua y en el original sabemos que habla del sábado y lo quitan a propósito. Y luego se quedan cortos porque como quitaron uno, no codiciarás. Bueno, pues el de codiciar lo dividimos en dos y decimos que codiciar tiene que ser cosas y luego codiciar a la mujer. Son dos cosas diferentes. Y entonces así nos van diciendo, así nos van dando, y este también es muy importante. Sí, ya sé que no, pero ya es el último, el día del Señor. En el Apocalipsis dice, ellos cambiaron su versión y ahora dice que es el día domingo, pero en la versión correcta nosotros sabemos que según dicen que se equivocaron, pero qué casualidad que hicieron un cambio a su favor, ¿no? En vez de decir el día del Señor, ponen el día domingo. Dominicus por Dominicus es diferente, ¿no? Dominus por Dominicus, esa es la diferencia. Pero bueno, al final de cuentas de todo esto, nosotros sabemos, y ahí está el texto, que ahora se guarda el sábado. No hay ningún texto que respalde que el sábado se quitó, que el sábado fue cambiado por domingo. No hay ningún solo texto que los pueda respaldar o que lo diga explícitamente. Y nuestro Señor Jesucristo, tan sabio y tan directo, que ha dicho las cosas cuando fue destruido el templo, cuando iban a pasar cosas, lo dijo claramente: esto va a acontecer, esto va a pasar. Y qué casualidad que el sábado no mencionó que iba a ser cambiado. Si hubiera sido cambiado, no hubiera mencionado, no lo mencionó. Y terminamos con este texto de Hechos 5 que nos dice el apóstol Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios? ¿A las Escrituras? ¿A la inspiración de nuestro Dios, lo que nos dice cómo debemos de hacerlo? ¿O a los cambios que ha hecho el ser humano a su conveniencia? ¿A quién vamos a obedecer? Pues yo creo que está claro para todos nosotros. Nosotros debemos de seguir obedeciendo a nuestro Dios, porque queremos la vida eterna, porque queremos verlo a Él, a todos, queremos cumplir con sus mandamientos y seguir con lo que manda nuestro Dios. Esta es la palabra de nuestro Dios. Que los bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.